¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez estamos juntos para ver lo que la Biblia dice sobre nuestras vidas y sobre tu vida, porque se trata de ti también. Hemos visto cómo recibir la salvación y recibir a Cristo en nuestra vida. Y esto es un cambio total, es una revolución prácticamente dentro de nosotros y nuestra situación delante de Dios. Y estamos ahora en la materia cómo o qué es lo que nosotros recibimos a través de la salvación. Hoy vamos a mirar a una cosa muy importante que nosotros experimentamos junto con la salvación. Y esto es el renacimiento y nacer de nuevo. Y uno se pregunta, por supuesto, ¿qué es lo que es esto de nacer de nuevo? Bueno, la Biblia da una respuesta. Se trata de una creación nueva. Nacemos de nuevo. Vemos lo que la Biblia dice aquí. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si esa vida nueva, el renacimiento que nosotros recibimos, uno tal vez se pregunta, ¿cómo se produce esto? ¿Y quién lo hace? ¿Y depende de nosotros mismos o de otra cosa? La respuesta está bien clara. Es Dios, nuestro Creador, que lo hace. Leemos la Biblia. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sí, Dios, nuestro Creador, nos da vida nueva. Y el renacimiento, bueno, se produce, por supuesto, cuando creemos en Cristo, cuando creemos en el Evangelio de Él, que está concentrado en la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Aceptando, creyendo esto, nacemos de nuevo. Es fantástico eso. Tenemos varias citas sobre eso en la Biblia. Vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y 1 Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Sí, es Dios, y es por fe en Cristo Jesús, pero también por el poder de la palabra de Dios, que nosotros aceptamos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios, produce renacimiento en nosotros. Leemos lo que la Biblia dice. 1 Pedro
capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos de no simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El milagro de renacimiento es por lo tanto un producto de Dios, la fe en Cristo Jesús, la fe en su palabra, aceptar su palabra y dejar a la palabra misma de actuar en nosotros, que es prácticamente el fundamento de nuestra fe y nuestra fe en Cristo y su Evangelio. Pero también hay un componente más. Es el Espíritu Santo, es lo primordial. Es el Espíritu Santo que da vida. Y por eso el Espíritu Santo tiene que estar presente en el momento de renacimiento. Vemos lo que la Biblia dice sobre esto. Juan capítulo 3, versículos 5, 6, 14 y 15. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el renacimiento produce en nosotros cosas nuevas que no hemos conocido antes. Es una experiencia fantástica. En primer lugar, con el renacimiento tenemos un encuentro con el justo que nos hace justos también y queremos vivir una vida justa. También, y junto con el renacimiento, se transforma nuestra vida interior en tal forma que no queremos pecar. Nos sentimos atraídos al pecado en esta forma y tenemos victoria sobre esto, y esto es un milagro del renacimiento, de distanciarse del pecado. Y también se produce a través del renacimiento el amor al prójimo. Uno ama a su hermano, al prójimo. No existe más rencores, crítica, calumnias, esa cosa. Una persona renacida ama a su hermano, ama a su prójimo. Y también junto con el renacimiento recibimos victoria sobre el mundo. Somos vencedores en el mundo mismo. ¿Ha visto qué fantástico que todo esto es? Y a la vez es una liberación de la ley, libre de la ley prácticamente, la ley del Antiguo Testamento que exigía de cumplir con todo prácticamente para ser justo delante de Dios. Y incumplimiento significaba maldición sobre nuestras vidas. Y por eso hemos sido, a través del renacimiento, libres de la maldición de la ley. La Biblia habla mucho de eso y ahora vamos a leer varias citas. Resulta en justicia. 1 Juan capítulo 2 versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otro resultado, desgana de pecar. 1 Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. También se recibe amor al prójimo, en 1 Juan capítulo 4 versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
y también se da victoria sobre el mundo. Primera Juan capítulo 5 versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y también se experimenta libertad de la ley. Romanos capítulo 7 versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Sí, hablamos del renacimiento y uno se pregunta cómo se produce eso, qué es lo que es. Repetimos otra vez, es una creación nueva. La vida vieja ya pasó. Esa vida vieja ya fue crucificada, clavada en la cruz junto con el Señor y vivimos otra vida con Cristo Jesús. ¡Qué fantástico!, ¿no es cierto? Y esto es gratuito. Y esto es algo que Dios ofrece a cada uno de nosotros, también a ti. Leemos la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. También Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto se produce en el momento cuando uno se entrega enteramente a Cristo, toda la vida a Él. Y esto no es una experiencia por un momento y que después no existe más, sino allá comienza algo nuevo, algo distinto. Y en esta vida nueva necesitamos crecer, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios y tener comunión, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. Leemos la Biblia. Primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y también en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, el renacimiento es un milagro, algo sobrenatural. Esto no se produce por ningún medio humano, no por técnica, ni por psicología, ni por estudios, ni por conocimiento, ni por influencia de otra cosa. Es un solo camino, existe un solo camino de nacer de nuevo, el de creer en Cristo Jesús y entregar su vida enteramente en las manos de Él. Bueno, esto lo hemos hecho, pero sabemos ahora lo que hemos recibido y esto vamos a guardar para siempre. Piénselo, querido amigo.